Bienvenidos a un nuevo relato que helará la sangre. Hoy les contaré una historia que se murmura en los cuarteles y que ha dejado a más de un soldado con la mirada perdida en el horizonte. Esta es la leyenda del kilómetro 187. Era una noche cerrada, tan oscura que ni la luna ni las estrellas se atrevían a mostrar su luz. Gale, un soldado experimentado, conducía un pesado camión militar por una solitaria carretera federal. A su lado, Emiliano, más joven y nervioso, revisaba las municiones mientras el motor rugía bajo el capó, un sonido grave y constante que rompía el silencio de la noche. Las radios estaban muertas. Ninguna señal lograba atravesar la espesa oscuridad. Solo se escuchaba el silbido del viento y la vibración del motor que los envolvía en la cabina. Era una misión de rutina, un simple traslado de equipo, pero algo en el aire se sentía diferente, pesado, como una premonición. La carretera se extendía ante ellos como una cinta negra sin fin, devorando la luz de los faros. Los árboles a los lados parecían figuras fantasmales, con ramas que se retorcían como si quisieran atraparlos. Al pasar el poste que marcaba el kilómetro 187, Emiliano se tensó y señaló bruscamente hacia un bulto a un costado de la carretera. No era un animal, ni un simple viajero varado. Gale redujo la velocidad, entrecerrando los ojos para enfocar. Era una figura humana, inmóvil, vestida con un uniforme militar antiguo, casi descolorido. La figura parecía translúcida, como un espejismo en la penumbra, y su mirada estaba fija en ellos, vacía y penetrante. Gale, movido por una mezcla de curiosidad y deber, bajó la ventanilla. Al instante, un frío antinatural inundó la cabina. Un frío que no era del exterior, sino algo más profundo, como si la noche misma se hubiera condensado en hielo puro. La temperatura bajó drásticamente, y ambos sintieron un escalofrío recorrerles la espalda. La figura levantó lentamente un brazo, señalando un desvío que no existía, un camino fantasma que se perdía en la negrura del bosque. Emiliano comenzó a temblar. Su respiración se agitó. Gale, no te detengas. Por favor, sigue, susurró con la voz entrecortada. Gale, forjado en la disciplina militar, apretó los dientes y tomó una decisión. Ignoró el gesto de la figura y pisó el acelerador, manteniendo el rumbo recto. No iba a desviarse por una aparición. A medida que se alejaban, un murmullo comenzó a filtrarse en la cabina. Primero fue apenas audible, como el zumbido de un insecto, pero pronto se convirtió en un canto desgarrador, una lamentación que parecía emanar de la propia carretera, como si el asfalto estuviera vivo y sufriera. El sonido los envolvía, una melodía triste y aterradora, que parecía contar una historia de dolor antiguo. Gale aceleró aún más, el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Cada curva parecía interminable. Los árboles se inclinaban hacia ellos, como si quisieran impedir su paso. Fue entonces cuando los faros del camión iluminaron algo imposible. Una escena sacada de una pesadilla. A los lados de la carretera había vehículos militares abandonados, oxidados y cubiertos de maleza, como si llevaran décadas allí. Y junto a ellos, figuras de soldados, sombras que repetían movimientos antiguos, en un silencio absoluto. Cargaban rifles, apuntaban a enemigos invisibles, caían y se levantaban en un bucle eterno de una guerra olvidada. No tenían rostros definidos, solo eran siluetas deformes que gritaban, sin emitir sonido alguno. Gale apretó el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Su respiración era pesada, casi un jadeo. Emiliano, con los ojos desorbitados, murmuró con voz temblorosa: «Es el kilómetro 187. La leyenda, dicen que todos los que pasan, de noche, algo se queda con ellos. Algo de este lugar te sigue». Antes de que Gale pudiera responder, una de esas sombras se lanzó a la carretera, justo delante del camión. Fue un movimiento rápido y antinatural. Instintivamente, Gale pisó el freno a fondo. Las llantas chirriaron sobre el asfalto. Un sonido agudo que rompió el canto fantasmal. El camión se detuvo de golpe, lanzándolos hacia adelante. Ambos contuvieron la respiración, esperando el impacto, pero no hubo nada. Gale miró por los espejos,
retrovisores, con el corazón en la garganta. No había nadie, no había cuerpo, no había sombra, solo la carretera vacía, silenciosa y oscura detrás de ellos. La escena de los soldados fantasmales también había desaparecido, como si nunca hubiera existido. El silencio que cayó después fue casi más aterrador que el ruido anterior. Continuaron el viaje sin decir una palabra más, cada uno perdido en sus propios pensamientos aterradores. Finalmente, las luces de un pequeño puesto militar aparecieron a lo lejos, un oasis de normalidad en medio de la locura. Al llegar, Gale y Emiliano, todavía pálidos y temblorosos, intentaron contar lo que habían visto. El sargento de guardia los escuchó con una sonrisa condescendiente, atribuyendo su historia a la fatiga y a la tensión de la noche. «Muchachos, han estado conduciendo demasiado tiempo, vayan a descansar», les dijo, sin darles mayor importancia. Desmoralizados, Gale le pidió ver un mapa de la zona. Quería pruebas, algo tangible que demostrara que no se habían vuelto locos. Desplegó el mapa sobre una mesa, bajo la luz de una bombilla solitaria. Recorrió la carretera, con el dedo, kilómetro por kilómetro. 185, 186, 188, el kilómetro. 187, no estaba. Simplemente había desaparecido del mapa, como si nunca hubiera existido. Desde esa noche, la vida de Gale cambió. Nunca más volvió a conducir de noche, sin revisar 3 veces la ruta. El miedo tiene muchas formas. El miedo tiene muchas formas. A veces, es una sombra en la esquina del ojo, un ruido en la oscuridad, o una sensación de que no estás solo. Pero para los soldados que patrullan las carreteras más solitarias de México, el miedo puede tomar formas que desafían toda lógica y razón. Hoy, vamos a adentrarnos en uno de esos lugares, un tramo de asfalto conocido solo por aquellos que lo han recorrido de noche, el kilómetro 187, un lugar donde las leyes de la física se desvanecen y los ecos del pasado gritan en el presente. Prepárense para escuchar los testimonios de quienes se atrevieron a cruzar este umbral y vivieron para contarlo. Imaginen la escena. Gael y Jimena, 2 militares, atraviesan la noche en su jeep. Es un ejercicio de rutina, o eso creían. La carretera es un listón negro, bajo un cielo sin estrellas. Justo al pasar la marca del kilómetro 187, algo cambia. Una luz extraña aparece a un lado del camino. No es el faro de otro coche, ni el resplandor de una fogata. Es una esfera de luz pálida, como un ojo vigilante, que flota en el aire y los observa. Gale pisa el acelerador, intentando dejarla atrás, pero la luz se mantiene a su lado, imitando su velocidad a la perfección. No importa si van a 80 o a 100 kilómetros por hora, la luz no se despega. El silencio dentro del jeep se vuelve pesado, casi tangible. Y entonces, escuchan algo más en pasos en la grava que cruje a un lado del vehículo, como si alguien caminara justo al lado de ellos. Aunque no hay nadie, el corazón les late con fuerza. Gale, con la valentía que le da su entrenamiento, frena en seco. El motor del jeep ronronea en la quietud absoluta. Asoma la cabeza por la escotilla, esperando no encontrar nada, rezando por ello. Pero lo que ve le hiela la sangre. Un grupo de figuras altas y encapuchadas avanza hacia ellos desde la oscuridad. Se mueven con una lentitud deliberada, inhumana. No se les ve el rostro, solo la silueta oscura contra la noche. Jimena, a su lado, siente un frío paralizante
que le sube por la espalda y le agarrota los músculos. No puede moverse, no puede gritar. De repente, la radio del vehículo cobra vida. No es la voz del comando, no son sus compañeros. Son voces antiguas, hablando en un dialecto que no reconocen, dando órdenes. Jigehao, hablando de batallas olvidadas. Atrás, grita Gale. Y mete la reversa, con manos temblorosas. El jeep chilla, al dar la vuelta, hulen, pero cada curva parece estirar la carretera, haciéndola interminable. La luz sigue ahí, persiguiéndolos. Las figuras los acechan desde la penumbra. Finalmente, tan abruptamente como apareció, la luz se apaga. Las figuras se desvanecen en la nada. El silencio regresa, pero esta vez es un silencio cargado de terror. Creen que ha terminado, pero cuando la primera luz del amanecer toca el horizonte, ven algo en el parabrisas. Huellas de manos. Manos grabadas en el cristal, como si alguien o algo hubiera intentado desesperadamente entrar, tocarles desde el otro lado. El kilómetro 187 no perdona, y guarda los recuerdos de quienes se atreven a desafiarlo. En otra noche, en ese mismo tramo maldito, los soldados Gale y Emiliano patrullaban. La rutina de siempre, la monotonía de la vigilancia nocturna, pero en la oscuridad distinguen las luces de un vehículo detenido en medio de la nada. Es un modelo antiguo, uno que no debería estar circulando, y mucho menos parado en esa carretera desolada. Se acercan con cautela. Las luces interiores del coche están encendidas, iluminando a los ocupantes. Pero no hay nadie al volante. Las figuras que ven sentadas dentro no son extraños, son rostros familiares, demasiado familiares. Son sus compañeros, soldados caídos en combate, amigos que perdieron en misiones pasadas. Emiliano, incrédulo, y con el corazón en un puño, se baja del jeep. Camina lentamente hacia el coche fantasma. Reconoce a su antiguo comandante sentado en el asiento del pasajero. Extiende la mano para tocar la ventanilla, para asegurarse de que es real. Pero justo cuando sus dedos rozan el cristal, la figura de su comandante lo mira directamente a los ojos, con una tristeza infinita, y se disuelve en una nube de humo negro. Todo el interior del coche se desvanece en cenizas. Aterrado, Emiliano corre de vuelta al jeep. Arranca. Gale. Arranca. Gritan, pero el motor no responde. La llave gira, pero el jeep está muerto. Y entonces, el infierno se desata dentro de su propia cabina. Voces, susurros, gritos de guerra llenan el espacio. Emboscada. ¡Cubran el flanco! ¡Cayó Ramírez! Son las voces de sus amigos muertos, repitiendo sus últimas palabras, reviviendo sus últimos momentos. Gale y Emiliano se tapan los oídos, pero las voces están en sus cabezas. Es una cacofonía de dolor y muerte. Después de lo que pareció una eternidad, tan repentinamente como se detuvo, el motor del jeep ruge y vuelve a la vida. Gale no lo piensa dos veces, pisa el acelerador a fondo y salen de allí a toda velocidad. Por el retrovisor, ven cómo el coche fantasma se consume por completo, dejando solo una mancha de ceniza oscura sobre el asfalto. Ese día, comprendieron la terrible verdad del kilómetro 187 a la carretera. Tiene memoria, y a veces, esa memoria se niega a dejar ir a las almas que se perdieron en ella. Pero la locura del kilómetro 187 puede ir aún más lejos, distorsionando no solo el tiempo, sino la propia realidad. Imaginen a Gale, Jimena y Emiliano, esta vez juntos, en un convoy. La noche es cerrada, y la carretera se extiende frente a ellos. De repente, llegan a un lugar que no debería existir. Un puente. Un enorme puente de piedra que no aparece en ningún mapa, que no registra ningún GPS. La carretera simplemente termina en el vacío. Y este puente se extiende sobre un río de aguas tan negras que no reflejan ni la luna. No tienen otra opción más que cruzar. A medida que los vehículos avanzan sobre la estructura imposible, empiezan a escuchar susurros, sus propios nombres, pronunciados por voces que parecen venir del agua. Miran hacia el río,
y ven sombras moviéndose bajo la superficie. Sombras con formas humanas, siluetas de enemigos que combatieron, de aliados que cayeron. El puente parece no tener fin. Avanzan y avanzan, pero la otra orilla nunca parece estar más cerca. Es como un laberinto de asfalto y piedra suspendido en la nada. Jimena mira su reflejo en el agua oscura y grita. Su reflejo no es ella, es una versión de sí misma con el uniforme rasgado y los ojos vacíos. Una marioneta macabra que se mueve por su cuenta, sonriéndole desde las profundidades. Gale lucha por mantener el control del volante, pero siente como si sus manos no le pertenecieran, como si una fuerza invisible intentara arrebatárselo. El pánico se apodera del convoy. Después de una lucha interminable contra el tiempo y el espacio, finalmente sienten que las ruedas tocan tierra firme. Miran hacia atrás. El puente ha desaparecido. No hay nada, solo la carretera que continúa, como si nunca hubiera habido una interrupción, como si nunca hubieran cruzado un portal entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Pero la prueba está ahí, en el suelo. Detrás de sus vehículos, las marcas de los neumáticos en el polvo no son normales. Junto a ellas, hay huellas de pisadas humanas, cientos de ellas, que aparecen de la nada y se multiplican, siguiendo al convoy, como si un ejército de almas en pena los hubiera acompañado en su travesía. El kilómetro 187 es más que una carretera, es una cicatriz en la tierra, un lugar donde el velo entre los mundos es peligrosamente delgado. Para los soldados que lo patrullan, no es solo un tramo de asfalto, es un recordatorio constante de que hay horrores que ningún entrenamiento puede prepararte para enfrentar. Luces que te cazan en la noche, fantasmas de camaradas caídos y puentes que te llevan al mismo infierno. Estas historias, susurradas en los cuarteles, son un testimonio del valor y del terror que viven aquellos que nos protegen en las horas más oscuras. Gracias por acompañarnos en este viaje a lo desconocido. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte y activar la campana para no perderte nuestro próximo episodio. Nos vemos en la siguiente carretera embrujada. Gale, Jimena y Emiliano patrullaban en convoy esa noche. Todo parecía normal, hasta que la carretera los llevó a un lugar que no debía existir. En un puente que no aparecía en ningún mapa. La ruta simplemente se cortaba frente a ellos, suspendida sobre un río tan negro que parecía tragarse la luz de la luna. No había otra opción más que cruzar. Apenas avanzaron sobre la estructura, susurros helados surgieron del agua. Eran sus propios nombres, pronunciados con una familiaridad aterradora. Al mirar hacia abajo, vieron sombras retorciéndose bajo la superficie. No eran peces, eran figuras que se asemejaban a enemigos y compañeros caídos en combate, fantasmas de batallas pasadas. El puente se sentía eterno. Cada metro que avanzaban parecía estirarse, convirtiendo el cruce en un laberinto sin fin. Jimena se asomó por la ventanilla y vio su reflejo en el agua, pero no era ella. La figura en el río llevaba su mismo uniforme, pero rasgado y sucio. Sus ojos estaban vacíos, sin vida, y sus movimientos eran independientes, como una marioneta macabra. Gael luchaba por mantener el control del volante. Sentía sus propias manos extrañas, como si no le pertenecieran, negándose a obedecer sus órdenes. La tensión en el vehículo era insoportable. Cuando finalmente llegaron al otro lado, exhaustos y desconcertados, el puente se desvaneció detrás de ellos, como si nunca hubiera estado allí. Revisaron mapas, GPS, todo. No había registro alguno de su existencia. Lo único que quedó fueron las marcas de las llantas en la tierra. Pero junto a ellas había otras huellas, pisadas humanas que se multiplicaban y seguían al convoy, como si una legión invisible los persiguiera. El puente no era una estructura, era un portal, un cruce entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Tiempo después, el equipo salió para una última patrulla, una misión rutinaria, o eso creían. El destino era, una vez más, el kilómetro 187. Al principio, todo parecía normal, demasiado normal, pero de repente, el reloj del tablero del jeep se detuvo en seco. Una neblina antinaturalmente espesa
envolvió el vehículo en cuestión de segundos, borrando el mundo exterior. Luces de otros coches empezaron a aparecer a través de la niebla. Pero no eran vehículos modernos, eran camiones de los años 40, jeeps militares de los 70, incluso autos de guerra de épocas pasadas. Dentro de cada uno podían ver las siluetas de soldados. Sus rostros eran pálidos. Sus uniformes estaban desgastados por el tiempo. Pero todos hacían lo mismo que ellos: empatrullaban. Disparaban al aire, conducían sin avanzar un solo metro, atrapados en un bucle eterno. La niebla comenzó a filtrarse dentro de la cabina, trayendo consigo un frío que calaba hasta los huesos. Con ella llegaron los recuerdos, misiones pasadas, errores cometidos, los rostros de compañeros que no volvieron a casa. Cada uno revivía sus peores momentos, sus mayores fracasos. Gale, desesperado, tomó la radio para pedir ayuda. Pero lo que escuchó lo paralizó. Era su propia voz, más joven, transmitiendo una llamada de auxilio desde una misión fallida. Una en la que casi muere años atrás. Entendieron la verdad. El kilómetro 187 no era solo un lugar, era una entidad, una conciencia que atrapaba el tiempo, la memoria y las almas de los soldados que pasaban por allí, condenándolos a repetir sus últimos momentos por toda la eternidad. Con un esfuerzo sobrehumano, ignorando los fantasmas y los susurros, Gale pisó el acelerador a fondo. El jeep se lanzó a través de la niebla, atravesando las apariciones como si fueran humo. Cuando salieron al otro lado, el aire se aclaró al instante. Miraron por el retrovisor y no había nada. La niebla, los vehículos antiguos, los soldados fantasma, todo había desaparecido. La carretera estaba vacía y silenciosa. Pero al bajar del vehículo, vieron algo en el asfalto. 3 huellas brillantes, luminosas, que no correspondían a ningún neumático ni a ninguna pisada humana conocida. Eran la marca que el kilómetro 187 les había dejado. La prueba de que habían enfrentado el corazón de la leyenda y de alguna manera habían logrado escapar. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón del misterio. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Hasta la próxima.